No me he puesto los cascos. Ahí está. Hola, Hola Miriam, bienvenida. Bueno, gracias. muchas gracias por prestarte a participar en este ciclo de entrevistas que me hacía muchísima ilusión llevar adelante desde que fui madre, hace 7 meses, casi 8. Y bueno, voy a hacer una presentación, si te parece, y si me dejo algo, pues me lo añades tú, que yo... Si te dejas algo y alguien quiere saber, que lo busque en la web y ya está. Que Venga, si no, esto con las presentaciones nos tiramos aquí vale. una hora. Un Pues resumen. Pues un resumen es lo que os comenté ayer. Aquí está Miriam Aladib Mendiri. Ella es ginecóloga y obstetra, además de madre de 4, que, wow, toda mi admiración. Autora del libro Hablemos de Vaginas, del que os hablé ayer, y que además tenéis ahí la portada justo detrás de ella. Y nada, abrimos con ella este ciclo de entrevistas sobre maternidad, sexualidad y feminismo. Y vamos a empezar porque tenemos un montón de cosas interesantes de las que hablar, ¿verdad? Hay mucho quieres preguntar tú. Veremos a Mucho ver si quiero nos ya. da tiempo. Yo siempre digo, venga, voy a hacer 5 preguntas, pero es que luego me pongo a investigar sobre... Y es que no puedo porque... Y he tenido que quitar, ¿eh? No te digo más. Bueno, Miriam, empezamos directamente, ¿no? La maternidad sexual, La maternidad. A ver, depende de lo que entiendas por maternidad, depende de lo que entiendas por sexualidad. pues vamos a definirlo. La sexualidad humana es un concepto muchísimo más amplio de lo que estamos acostumbrados a entender. De hecho, hemos llegado a desexualizar la reproducción. Vamos a ver, la sexualidad, hay dentro de la sexualidad humana una dicotomía, placer-reproducción, que parece que no está resuelta. Antes sexualidad era sinónimo de reproducción y ahora de placer, pero de placer, de un determinado tipo de placer. Y, y luego lo gracioso es que la reproducción la hemos desexualizado, ¿no? La sexualidad humana no es un coito y ya está. Si pensamos que la sexualidad humana es eso, entonces no podemos entender que el parto, la lactancia son parte de la sexualidad femenina, ¿no? Eh, la sexualidad, como dice la OMS, es un aspecto central en el ser humano. Bueno, la definición que da la OMS a la sexualidad, lo tengo aquí, es un poquito larga, la tengo aquí para repasarla, Venga. porque esto realmente es la sexualidad. Lo que dice aquí la OMS, dice, es un aspecto central del ser humano presente a lo largo de su vida, es decir, está presente en toda la vida, desde que nacemos hasta que morimos. Lo que pasa es que se vive y se expresa de formas diferentes según la etapa de la vida y según las circunstancias que rodean, ¿no? Abarca al sexo, las identidades, los papeles de género, el erotismo, el placer, la intimidad, la reproducción, la orientación sexual. Se vivencia y se expresa a través de pensamientos, fantasías, deseos, creencias, actitudes, valores, conductas, prácticas, papeles y relaciones interpersonales. La sexualidad puede incluir todas estas dimensiones, no obstante, no todas ellas se vivencian o se expresan siempre. Todo esto dice la OMS, que esto no lo digo yo, lo que pasa que, bueno, en el libro recogí la definición de la OMS porque me parece importante que sepamos qué es la sexualidad humana, ¿no? Que no es solo un coito como la gente piensa, ¿no? Está influida además por la interacción de factores biológicos, psicológicos, sociales, económicos, políticos, culturales, éticos, legales, históricos, religiosos y espirituales. Casi nada. Casi nada. Pero fíjate si Entonces, es amplia la definición, ¿no? Que siempre nos claro, quedamos que tenemos asociada en nuestra cabeza una definición de la sexualidad súper súper reduccionista. reducida, ¿sí? Y aquí está la OMS para darnos la buena noticia de que no podríamos definirla escuchándolo solo una vez. O sea que... La sexualidad es inherente al ser humano desde que nace hasta que muere, ¿vale? ¿Los niños tienen sexualidad? Pues claro, y los viejecitos, pues claro. Lo que pasa es que puede ir cambiando la forma como se expresa. El coito es una pequeñísima parte de la sexualidad humana, es una parte también muy importante, pero no es solo eso, porque si fuera solo eso, no podríamos decir
que la sexualidad es inherente desde que nace hasta que muere. ¿Cómo va a tener un niño un coito? No tiene sentido, ¿no? Lo que pasa es que la expresión de la misma cambia dependiendo de la etapa de la vida y de las circunstancias personales. Oye, que una persona tiene una discapacidad física o mental, da igual el grado que sea, todas las personas tienen sexualidad, o sea, todas las personas además deben disfrutar de eso además, ¿no? De la manera que pueda cada persona dependiendo de sus circunstancias, pero es algo que no lo podemos deslindar del ser humano. La sexualidad humana es vida, no es, o sea, es súper amplia. Entonces, cuando me preguntas sobre parto, lactancia, claro, eso es parte de la sexualidad femenina. No podemos decir, lo que pasa que no es un coito, es otra cosa, ¿vale? Pero también hay vínculo y hay placer también en esa relación. De hecho, ese vínculo madre-bebé es la primera historia de amor que vivimos en nuestra vida y es muy importante para tu salud física y mental y tu sexualidad adulta. Es decir, depende de cómo ha sido tu vínculo con tu madre, eso en las primeras etapas de la vida, en la crianza, en los primeros años y todo eso, dependiendo de cómo ha sido eso, va a ser, o sea, va a influenciar en tu forma como te vas a vincular con personas en tu etapa adulta, dependiendo de los tipos de apegos y tal. No me quiero adelantar porque me vas a Sí, te preguntar iba a sobre decir, eso. porque sí que me gustaría decir, que no lo he dicho al principio, que Miriam en su libro Hablemos de Vaginas tiene un capítulo entero, el capítulo 4, dedicado a la maternidad y es súper interesante leer sobre todo esto que está contando respecto a tipos de apego, el estilo de crianza, cómo influye en nosotras y en ellos y en su futuro también, en el futuro de los bebés y las bebés. Y bueno, ahí hay mucha más información de la que vamos a poder compartir en este Sí, directo. una parte importante del libro va de eso, precisamente, pero el libro trata de todas o sea, se habla de la sexualidad en todas las etapas de la vida. Pero sí, efectivamente hay una parte muy importante que es la maternidad, porque claro, es que ahí empieza nuestra forma como luego vamos a vincularnos en nuestra etapa adulta. Y además influencia no solo nuestra salud mental, sino también nuestra salud física, el tipo de vínculo que hayas tenido con tu madre, ¿no? En esas primeras etapas de la vida. Antes de llegar a esa pregunta, tenía yo apuntado una pregunta para ti personal, que es, bajo tu experiencia, ¿qué diferencia ha habido entre tu experiencia profesional atendiendo embarazos y partos y lo que luego tú viviste a nivel personal en tus 4 experiencias, que no son pocas? Brutal. De hecho, todo lo que yo sé sobre salud primal, es decir, cómo afectan las primeras etapas de tu vida en tu salud física y mental en tu etapa adulta, incluso la etapa intrauterina, ¿eh? Cómo afecta el ambiente que te rodea en tu etapa intrauterina y primeros años de vida en tu salud física y mental de tu etapa adulta. Fíjate qué influencia, ¿no? Bueno, todo eso llevo años estudiándolo y, bueno, lo he desarrollado ampliamente en el libro Hablemos de Vagina, es en una de las partes del libro. Y todo eso, o sea, nada de eso lo he aprendido ni porque soy médica, ni porque soy ginecóloga. O sea, esto no está dentro del programa de académico, ni mucho menos. Esto lo he aprendido primero, después de haber parido. eh, Tuve una serie de experiencias que, en fin, me impactaron mucho y yo no entendía qué estaba pasando. Y entonces, como bueno, tienes esa mentalidad científica, hubiera sido mejor haber tenido una mentalidad más intuitiva, pero no era el caso. Yo con mi mentalidad científica me puse a buscar información sobre esto, ¿no? Y lástima que no tenía esa información antes, ¿no? Y nada, a partir de ahí empecé a estudiar muchísimo cómo afecta desde 2 disciplinas científicas, que son la epigenética y las neurociencias, cómo afecta esas primeras etapas de la vida en tu salud física y mental, en tu etapa adulta, ¿no? Y necesité verlo científicamente. Hay mujeres que no necesitan verlo científicamente, que se saben dejar llevar por esa sabiduría instintiva e intuitiva y la verdad es que es muy acertada, ¿vale? Pero yo no tuve esa suerte de ser tan intuitiva, tengo
a ver, hice medicina, tengo una mentalidad muy científica en ese sentido y claro, me cayó todo aquello como un jarro de agua fría. Y como soy muy curiosa y no me dejo, o sea, tengo que saberlo todo, pues a partir de ahí empiezo a estudiar todo esto, ¿no? De por qué, de cómo afecta toda esa etapa intrauterina y primeros años de tu vida, cómo afecta en tu etapa adulta, ¿no? Y a partir de ahí, digo, esto lo tengo que compartir con muchas mujeres para que no les pase lo que me pasó a mí, ¿no? Que empecé, o sea, viviendo un embarazo con una desconexión total de lo que supone la maternidad. Y la verdad que es algo que siempre te queda ahí, ¿no? Fíjate En qué fin, importante lo que dices, porque muchas veces, por la sociedad en la que vivimos, la cultura en la que vivimos, me dirás si crees que tengo razón o no, vivimos súper desconectadas de esa sabiduría intuitiva de la que tú estás hablando precisamente, como si fuese de segundas, ¿no? E sí. incluso a veces sabemos que está, pero incluso la sociedad nos hace dudar, ¿no? Y en la Sí, maternidad esto se vive de una forma súper potente. una cosa que siempre digo y me encanta decirlo una y otra vez, la maternidad no es cosa ni de profesionales, ni de la ciencia, ni de las modas, ni de las ideologías. La maternidad es cosa de madres, punto. Ya Me está. encanta esto. Y una madre sabe lo que tiene una comunicación especial con su bebé y sabe él perfectamente cómo tiene que orientarse. Lo que pasa es que muchas veces le hacemos dudar, ¿no? Y los profesionales también metemos la pata muchas veces, ¿no? Con estas cosas. Qué importante también lo que dices y que, jolín, qué honestidad para poder reconocerlo, porque también es una forma de darnos a las mujeres la batuta. Es decir, tenéis en vuestras manos, tenemos en nuestras manos una sabiduría que tiene un valor inestimable. Hagamos Desde porque no nos tiempos hace dudar. inmemoriales, desde tiempos Efectivamente. inmemoriales está eso escrito en nuestros genes y en nuestros cuerpos, pero no nos fiamos, porque claro, alguien con bata blanca, bueno, yo ahora la llevo, pero le damos más credibilidad a lo que dice alguien con bata blanca, lo que tú sientes y estás intuyendo, ¿no? Y yo misma, a mi modo de bata blanca, también me hacía esa zancadilla a mí misma. Es decir, yo eso de que una bata blanca te hace dudar, bueno, yo misma con mi bata blanca a mi otra yo intuitiva pues la hacía dudar mucho, ¿no? Y desgraciadamente pues tuve que enterarme después de estudiar mucho por mi cuenta, porque ya te digo que esto académicamente no es algo que se estudie ni en la facultad, ni siquiera por el hecho de ser ginecóloga yo sabía todo esto de cómo afecta a los vínculos y los vínculos a tu salud física y mental en tu etapa adulta, ¿no? Sobre esto hablas mucho en este capítulo 4 también de la maternidad, hablas mucho el vínculo que se genera ya durante el embarazo, ¿no? Del efecto que se genera tanto de nosotras a los bebés como en el sentido contrario, de la importancia también de esas primeras horas de vida, de cómo hayamos vivido el parto, que todo Sí. esto nos va a pasar una factura física, emocional, en todos los sentidos, para nuestro propio desarrollo como para el desarrollo de las criaturas, ¿no? Desde ahí, cuando yo leo todo esto, que al final es algo que comparto y que intento llevar a cabo porque también es lo que mi cuerpo me pide y necesita, esa cercanía y ese vínculo, me surge una duda que es en cuanto a lo que tiene que ver con la sexualidad, porque también me lo encuentro mucho en el trabajo, ¿no? Y es que con todo este vínculo que se genera durante los primeros meses y esa importancia del piel con piel y de esa cercanía física que es que casi literal, no hay un espacio físico entre nosotros durante los primeros meses. ¿Qué espacio deja la naturaleza para la sexualidad en pareja? A ver, el piel con piel, la lactancia materna, todo eso es parte de la sexualidad humana. Es parte de la sexualidad humana. Entonces, toda la energía de esos primeros momentos está focalizada en ese instinto de protección y de supervivencia para el bebé. Es decir, en las primeras etapas nos volcamos literalmente en eso, ¿no? En la crianza de ese bebé para que ese bebé esté bien y salga para adelante. Eso es lo que la naturaleza dice que tiene que ser así y ya está, no podemos ir contra la naturaleza porque luego sufrimos más, ¿no? ¿Qué pasa? Pues que la sexualidad en pareja pues cambia. No significa que desaparezca,
Hemos dicho, al principio hemos leído la definición que da la OMS de sexualidad humana y evidentemente tener un bebé no significa que esa sexualidad con tu pareja desaparezca. Lo único que sucede es que va a cambiar, por lo menos en las primeras etapas y en los primeros meses, pues a lo mejor es menos centrada en el coito, en los genitales y en lo de siempre. A lo mejor hay que extenderla más hacia el resto de la piel. Los placereados, por ejemplo, es parte de la sexualidad en pareja. ¿Por qué no se puede hacer esto? ¿Qué sucede? Pues que no entendemos que eso es sexo. Siempre Total. pensamos que el sexo es el coito y ya está. Un pene y una vagina, pim, 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 y eso es todo el sexo que entendemos. Entonces, creemos que ya como no tenemos coitos, pues no hay sexo. Bueno, es que el sexo no todo es un coito, es que hay mucho más y no tiene por qué empezar y acabar y tener siempre un orgasmo. Se puede disfrutar en pareja haciendo mesetas o haciendo, en fin, no necesariamente tenemos que llegar a esa respuesta del orgasmo. Pero como eso no lo entendemos, que pasa muchas veces que hay, en el caso de las parejas heterosexuales, ¿no? Cuando hay un bebé, ha llegado un bebé y tal, pasa una cosa, pues que normalmente ellas, como no tienen esa necesidad en esos primeros momentos, ¿no? Esos primeros días, esos primeros meses incluso, de tener coitos, siempre, como venga tu pareja y te dé un beso, te retira. Dice, uy, como sea con lengua, va a querer detrás lo otro. ¿Sabes? Entonces, la otra persona, tu pareja, ¿qué va a pensar? Uy, ya no quiere nada conmigo. Entonces, es un error de comunicación en realidad. Cuando esto, La batalla de la sexología, claro, totalmente. si esto se entiende en la pareja, es decir, si él entiende que oye, que no necesariamente tenemos que llegar al coito y podemos comunicarnos con placer y hacer otras cosas, podemos hacer, en fin, se puede cambiar las cosas para mantener ese vínculo, ese placer en pareja y todo eso, pero no necesariamente tiene que ser un coito, ¿no? Si eso lo entiende uno y la otra pues no se tiene que defender, pues digamos que todo va a funcionar mejor. Pero cuando no ocurre esto y no hay comunicación, ¿qué pasa? Pues que ellas se retiran mucho y claro, ni abrazos, ni besos, ni nada. Te estás perdiendo todo eso, ¿no? ¿Por qué? Porque dice, uy, a ver si luego va a pensar que lo que quiero es, en fin, y ese es el problema, la falta de comunicación. Pero es normal que la sexualidad cambie en esas primeras etapas de cuando estás criando. Es Si normal, todo eso no es cambia, malo. si todo cambia, ¿cómo no va a cambiar la sexualidad? Si Si es es que que es una revolución. nos da todo la vuelta como un calcetín cuando nos convertimos en madres, eso es así. Si algo, a mí me hace mucha gracia los modelos estos ideales de maternidad, ¿no? Que se promueven desde los masivos medios audiovisuales, esas mujeres que salen de las clínicas sin despeinarse y siguen con su vida como si no hubiera pasado nada, nos venden esa imagen. Y Y claro, como si la tripa anterior hubiese sido falsa. No puede ser, todo bien empaquetado. Yo digo, esa faja tiene que doler mucho, porque ¿cómo puede y, ser? y claro, y salen de las clínicas esas, tan estupenda, tan divina, y aquí no pasa nada. Y al día siguiente estoy otra vez en las pasarelas. A ver, eh, esto no es así. Si por algo se caracteriza la maternidad es porque te cambia radicalmente. Además, no tienes ganas de volver a tu trabajo en 2 días, ni mucho menos. Y si no tienes ganas, es lo normal. No es lo anormal, que algunas hasta se preocupan, dice, a ver si a mí me pasa algo, porque yo no pretendo. Entonces, tenemos ese concepto de que tenemos que ser las mujeres en todas las etapas de la vida lineales e hipersexualizadas. Uh-huh. Hipersexualizadas en el sentido de esa hipersexualización ligada a estereotipos, no hipersexualizada en el sentido de que disfrutamos más del sexo. Ese patrón lineal e hipersexualizada se extiende a todas nuestras etapas de la vida. Durante el embarazo, cuando parimos, es decir, el modelo ideal, ¿no? Lo que tiene la gente en la cabeza como lo ideal, ¿no? Y eso no puede ser, que no puede ser, es imposible. Y si intentas seguir ese modelo, es frustrarte y además que al final acabas enfermando, porque no puede ser eso, no, eso va contra natura. Durante
no solo el embarazo, sino durante el ciclo menstrual, por ejemplo, también está ese modelo lineal e hipersexualizado. Es decir, cuando tenemos la regla, según los anuncios de la televisión, parece ser que nos entran unas ganas locas de ponernos un culot y ponernos a bailar como locas en la discoteca, como si no hubiera un mañana. Claro, la que tiene la regla dice, pues a mí no me apetece eso. Parece que le pasa algo, ¿no? Por no tener esa energía. Es que es lo mismo, es decir, durante en la edad fértil tenemos esa ciclicidad en la cual en la primera fase del ciclo tenemos más energía y en la segunda fase del ciclo, pues normalmente necesitamos algo más de descanso, que no es nada malo, que tener la regla y no apetecerte ir a la discoteca es lo más normal del mundo. Oye, que si te apetece, genial, si eso, perfecto, pero si no te apetece, no estás enferma ni te está pasando nada. Las mujeres somos cíclicas, no somos lineales, pero se pretende que nos ajustemos siempre a esa linealidad y eso genera mucha frustración. Y en la maternidad, pues ni te cuento. Ya, totalmente, ¿eh? Te escucho y digo, madre mía, qué razón. Es que es así, es de manual totalmente. Has hablado del embarazo y una de las preguntas que como sexóloga más me llegan y me han llegado desde que empecé a visibilizar el mío fue, ¿podemos tener relaciones sexuales durante el embarazo? Entonces te pregunto, como profesional que es la que puede dar la respuesta a esta pregunta, ¿cuándo sí y cuándo no están recomendadas las relaciones sexuales en el embarazo? Las relaciones sexuales siempre se pueden tener, ¿vale? Lo único que en ciertos casos, pues si hay alguna contraindicación, pues te lo va a decir pues que te lleva el embarazo y tal, ¿no? Pero se puede siempre que no haya ninguna contraindicación médica en todas las etapas del embarazo, ¿vale? No hay ningún problema. Yo siempre les pongo, a ver, es que tengo aquí mi modeluki. El bebé está aquí dentro del útero. Este es el cuello del útero, tiene una apertura menor de 1 milímetro, que lo expliqué el otro día en mi cuenta de Instagram, y la gente, oh, menos de 1 milímetro tiene esto de apertura. Esta es la vagina, es más largo que esto, ¿vale? Un tubo elástico, que es la vagina. Esta sería la vagina. La vulva sería esto, ¿vale? Y la vagina es este tubo, ¿vale? Entonces, este tubo, si tú tienes relaciones aquí, ¿qué le importa a tu bebé que está aquí? ¿Qué le importa lo que tú hagas aquí? ¿Vale? Estoy hablando del sexo con penetración, que es lo que la gente piensa que no se puede, ¿vale? El cuello del útero tiene una apertura menor de 1 milímetro. En el caso de que tuvieras amenaza de parto prematuro y cosas de estas, pues evidentemente no se puede hacer penetración, ¿vale? Pero si el embarazo cursa de forma normal y no hay ningún problema ni nada, el sexo hasta el final del embarazo, ¿vale? Y como el pene, como mucho, puede llegar hasta aquí porque esto está abierto menos de 1 milímetro, no, al bebé que está aquí en este otro compartimento no le importa nada. Esto lo explico aquí porque incluso todavía muchas mujeres cuando, no sé, si tenemos que poner un espéculo en la vagina para ver si hay de dónde sangra y cosas de estas durante el embarazo, se asustan mucho. Oye, ¿y eso no me provocará el aborto? No, si yo el espéculo lo puedo meter en tu vagina, pero dentro del útero no. Este cuello de útero no lo puedo atravesar, imposible. Incluso aunque estuviera abierto, yo no puedo llegar hasta ahí con el espéculo. El espéculo tiene este tamaño, es decir, no puede llegar, ni mucho menos, ¿no? Y ahora que ya sabemos que de forma general, salvo contraindicación médica, podemos tener relaciones sexuales, también relaciones sexuales con penetración, te pregunto, porque así también lo viví yo, ¿no? Podemos, pero cuando empieza con el embarazo, vivimos una serie de cambios hormonales y empezamos a notar diferencias en nuestra experiencia sexual. ¿De qué forma nos cambia hormonalmente nuestra sexualidad, el embarazo y después del parto? Es decir, ¿de qué forma influyen las hormonas en el embarazo, en nuestra libido y después de parir? Es muy variable. La sexualidad humana es multifactorial, es decir, no somos solo hormonas, no somos solo psicología, no solo somos sociología, es decir, es multifactorial la sexualidad humana. Entonces, aunque las hormonas sean de una manera, eso ya no es algo determinista, ¿vale?
depende mucho del concepto que tengamos de sexualidad y depende, bueno, hay personas que son más fogosas y otras menos fogosas, en fin, es que cada persona es un mundo, por eso hay tantas sexualidades como personas. Lo que pasa es que somos muy castrantes con la diversidad sexual, ¿no? En esta sociedad. Entonces, no me gusta decir esto es lo normal o esto es lo no normal, no me gusta eso. Lo que sí salen estudios sobre sexualidad y embarazo y suelen decir que en el primer trimestre, ¿cómo era? En el primero y segundo, fíjate el caso que le hago yo a los estudios, que como que bajaba la libido en el primer trimestre, subía en el segundo. Bueno, no me hagas mucho caso. El caso es que era desastroso porque dice, Jolines, que no tenemos sexo aquí con el embarazo. Hay muchos trabajos publicados, pero ¿por qué no les hago caso? Pues porque son todos muy coitocentristas, ¿vale? Basan la sexualidad humana en el número de coitos que tienes. Entonces, claro, yo esos resultados los pongo en cuarentena, porque, oye, si todo el sexo es penetración y ya está, entonces apaga y vámonos. Entonces, yo más allá de lo que digan los estudios y todo esto, la vida tiene que ser placentera y disfrutarla muchísimo. Y cuando hay comunicación, vínculo, placer, da igual el tipo de placer, no tiene por qué ser, hay que descubrir más placeres de pareja, no todo es un coito y se acabó y el orgasmo, y si no hay orgasmo no hay placer. Vamos a ver. Entonces, si no nos abrimos a lo que es la sexualidad humana en todo lo largo y ancho de la palabra, nos estamos perdiendo mucho, ¿no? Y claro, sí, el deseo sexual y todo eso depende también mucho del concepto que tiene una persona antes incluso, ¿no? Si tú nunca tienes ganas antes del embarazo, pues con el embarazo desde luego no te van a entrar, ¿no? Pero que Qué importante lo que estás diciendo, ¿eh? Es fundamental saber eso, que también es que influye, que no todos los casos son igual, porque como lo hayamos vivido antes, o sea, va a pasar factura como lo vivamos efectivamente, durante y después. efectivamente. Es que esto no es una cosa aislada. Claro, claro, es que lo cogemos ahí como si el embarazo fuera una cosa independiente, en una burbuja, y ni mucho menos, es todo una continuidad. Y lo dicho, si tú tienes además un autoconcepto, uy, estoy gorda, estoy no sé qué, si no erotizas tu mente, pues no vas a tener ganas de nada, ¿no? Hay mujeres que se ponen súper explosivas y súper guapas con el embarazo, pero porque lo sienten así y así lo irradian, ¿no? Pues esta actitud es importante también, porque si tú ves, ay, es que estoy más gorda, es que el Michelin, es que ahora se me nota la barriga, ahora no sé qué, y ahora se me... Si vives así, tu cuerpo, evidentemente tu sexualidad va a ser una pena. Y es que no nos damos cuenta que no somos objetos de placer, somos sujetos de placer. Lo que pasa es que los hombres lo tienen muy bien integrado. Ellos les da igual si tienen un Michelin, ellos quieren disfrutar. Pues es que nosotras deberíamos pensarnos así, como sujetos de placer. Mi cuerpo es digno de pasarlo bien. Es más, tu pareja no se va a fijar en tu Michelin. Lo que más le pone a la pareja es verte disfrutar. Con lo cual, estás perdiendo el tiempo. Si estás, ay, es que por aquí, es que por allá. Es que claro, es que ¿cómo vas a disfrutar de la sexualidad en pareja con esta mentalidad de ser un objeto bonito de placer? Y si no soy ese objeto bonito de placer, no puedo dar placer y entonces ya no disfruto yo. Es que eso es una película que muchas veces nos montamos las mujeres, que hay Y que que... suena a humor, pero anda que no pase factura a las relaciones sexuales, el tener la mente todo el rato pensando en cómo debería estar el pelo, si estoy depilada o no, si se me ve en esta postura más Claro, celulitito pero o porque nos menos. pensamos como objetos de placer, no como sujetos de placer. Esto hay que pensarlo de otra manera. Mi cuerpo se merece este placer que me voy a dar, voy a disfrutar de mi cuerpo, del otro cuerpo y esa conexión, eso es realmente lo bonito, ¿no? No si tienes el cuerpo perfecto o si tienes tal o cual, no, es la conexión, eso es lo bonito, ¿no? Cuando tenemos relaciones sexuales, no el que tengas preparado todo como dicen los mandatos de esas mujeres lineales e hipersexualizadas que nos venden, ¿no? Totalmente. Voy a leer, voy a pasar a la siguiente pregunta y voy a leeros antes un párrafo del libro de Miriam
que, aunque no está específicamente hablando de esto, me parece que viene totalmente al pelo. Y ahora lo comentamos. Habla sobre la depresión postparto. Os leo. La depresión postparto, según algunos autores, es una enfermedad cultural debido a las exigencias y modelos de maternidad asépticas que promueven las sociedades más tecnocientíficas, donde la red de apoyo social es mucho más escasa y donde el ideal de madre y de bebé es todo lo contrario a lo que la naturaleza ha previsto. El ideal de bebé es aquel que no demande, que duerma del tirón, que no llore, que no nos cambie la vida. Y el ideal de madre es aquel en el que la mujer vuelve a su vida de antes en un tiempo récord, recupera rápidamente su figura, retoma su trabajo, sus relaciones, sus compromisos. Estas formas de ver la maternidad, como si no nos cambiara nada, son una contradicción entre naturaleza y cultura, una contradicción entre corteza cerebral y sistema límbico, entre cuerpo y mente. Y entonces yo pregunto, después de este párrafo que me dejó impactadísima, ¿no es esto lo mismo, las expectativas de lo que debería ser, alejado de lo que la naturaleza ha previsto, lo que pasa factura también a nuestra vida sexual después del parto? Sí, sí, claro. Todo lo que sea reduccionismo, todo eso nos va quitando poder, ¿no? Y también placer. Si Nos empezamos creamos a unas hacer... expectativas, ¿tú lo ves en la consulta? ¿Nos creamos unas expectativas de cómo debería ser nuestra vida sexual en pareja después del parto? Sí, hay como una sensación de... pero eso está muy promovido por la sociedad, ¿no? Te venden lubricantes para empezar cuanto antes y tal, y siempre te dice, si no te lo dice la vecina del quinto, poco te falta, ¿no? Tienes que cuidar de tu pareja y tal cual, a ver si ahora vais a... como que vemos el bebé como un estorbo, ¿no? Como que, a ver, cuidado, ¿eh? Este extraño, a ver si nos va a romper aquí todo esto, ¿no? Entonces vivimos ahí en esa tensión innecesariamente, porque, oye, el padre también tiene su papel, ¿no? Estoy hablando de parejas heterosexuales, pero en el caso de lesbianas, pues lo mismo, que te quiero decir, muchas veces hablo hombre-mujer y tal, porque estamos hablando del típico caso, ¿no? De pareja que tiene un hijo y tal, pero esto es extensivo para cualquier tipo de pareja, ¿vale? Que no lo entendáis así, porque es que ahora hay que tener un cuidado con lo que decimos. Lo dicho, el modelo que nos venden desde de la sociedad actual que tenemos es súper reduccionista y nos hace entender el sexo de una forma o sea, como que lo demás no es sexo. Creo que hay una que ha puesto antes de los orgasmos y la lactancia materna, que eso ocurre. Hay mujeres que tienen orgasmos con la lactancia y eso no pasa nada, ¿eh? No significa que eso sea un incesto, ni significa nada, no es anormal, les pasa a muchas mujeres. ¿Por qué? Porque con la lactancia se dispara la oxitocina, entonces la lactancia es placentera, es placer, pero es que no tiene nada de malo, no es un placer como el que tú tienes con tu pareja, es Claro. otro tipo de placer que forma parte de ese vínculo. Es que en la maternidad, si respetamos todo el proceso, la maternidad en sí misma pues va orientada hacia el placer del vínculo, el piel con piel, el amamantamiento, todo esto genera placer. Está diseñado para que sea placentera la crianza. Otra cosa es que no disfrutes ni la lactancia, ni del vínculo, ni de nada, pero porque hay algún problema, no sé, un parto traumático, no sé, un entorno que te apoya poco, el tener tabúes en la cabeza, no sé, mil cosas puede hacer que no disfrutes de tu maternidad. Pero si se respetara todo el proceso y no tienes la mala suerte de tener un mal parto y cosas de estas, la maternidad en sí misma está diseñada para que te vuelques con la criatura, para que esa criatura esté bien y encima te resulta placentero hacerlo. Cuando no es así, es porque hay algún choque con lo que la naturaleza tiene diseñado, ¿no? Hay algún choque o bien cultural o bien porque has tenido un parto horrible o, en fin, mil cosas, ¿no? Pero si todo se desarrolla normalmente, hay una conexión entre cerebro límbico y corteza cerebral perfecta en la cual tú te orientas perfectamente
a esa crianza y al placer de llevar eso, ¿no? Y si tienes la suerte de que tu pareja entiende todo este proceso, pues también disfrutas del vínculo con tu pareja y tu pareja en fin, tiene también su papel de proteger a ese vínculo, ¿no? Digamos. ¿Crees que nos damos, porque te escucho y pienso, es que me viene la misma problemática que ocurre muchas veces con cualquier etapa de la vida sexual, ¿no? ¿Crees que nos dejamos el tiempo y el espacio necesarios para que esto ocurra en la maternidad? O sea, yo todavía no he llegado al primer año de maternidad, pero entiendo que será bastante intenso, no va a ser de un día para otro el cambio, ¿no? Pero ¿nos damos ese tiempo durante un año, X meses, para vivir este espacio, este tiempo, este vínculo, este placer con el cuerpo del bebé, o enseguida queremos volver a lo de antes? Es que no, la sociedad está diseñada de una forma que no hay tiempo para nada. Y para nada que no sea productivo, ¿no? Producción. Pero esto es que es la sociedad que tenemos, es complicado, ¿eh? Demasiado bien llevamos las cosas con este diseño, ¿no? Sí que falta tiempo, nos hace falta un tiempo para criar y fíjate, hay un proverbio africano, para criar a un niño se necesita una tribu entera, es decir, la crianza ahí se lleva y nosotros estamos en cuatro paredes, la familia extensa, eso ya ha desaparecido, las redes de apoyo han desaparecido y muchas madres viven en cuatro paredes su maternidad y claro, es que eso en sí mismo ya no es lo natural, ¿no? Lo natural es pues que se vuelque la madre en el bebé, por supuesto, como figura de apego, y luego esa madre sea cuidada a su vez, ¿no? Que venga, por ejemplo, tu vecina con un caldito que te ha preparado, eso sería lo ideal, ¿no? Que alguien te diga, ¿quieres que te ayude a...? Venga, yo te friego los platos. Yo, ¿me explico? No en este... lo digo en el sentido de que la ayuda que se puede dar a una madre, que son muchas ayudas que se puede dar, pero no se hace eso. Vamos a visitar a la madre, a llevarle el regalito, a cumplir, a que te ponga ahí unos aperitivos y te va. Eso no es red de apoyo ninguna, ¿no? Realmente una red de apoyo funciona de otra manera y así es como se crían mejor los bebés, ¿no? Cuando hay una red de apoyo extensa, pero eso ha desaparecido, la familia extensa ha desaparecido, las redes de apoyo entre madres y eso ya no es lo mismo porque, en fin, por cómo se ha urbanizado todo mucho y vivimos lo que no conocemos ni quién tenemos de vecino, ¿no? Efectivamente, mira, nos dicen, muy interesante este comentario, ¿no? Que es, y luego la culpabilidad de no sentirnos productivas por ser madres, o la culpabilidad de ser malas madres por intentar ser productivas. Efectivamente. Siempre persiguiendo Tenemos a la las culpa de mujeres. todo, los males del mundo. Yo siempre digo una cosa que no sé si crees que es así, cómo lo ves tú, y es que digo, si cuidamos la maternidad, si cuidamos a las madres en esta etapa y respecto a su sexualidad, si respetamos los ritmos, si cuidamos ese vínculo mamá-bebé, entendiendo que la sexualidad está enfocada precisamente en esto ahora, después, cuando ese vínculo se vaya separando poco a poco, ¿no? Cuando el bebé ya es más mayor, todo eso nos beneficiará en la relación, en la sexualidad con nuestra pareja también. Entonces, Efectivamente, de hecho, eso está estudiado, es decir, los bebés y niños pequeños que han sido criados con apego seguro significa que todas sus necesidades físicas y afectivas han sido cubiertas, ¿vale? Un apego seguro, para que se produzca un apego seguro y o sea, esa madre tiene que colmar o sea, a ese bebé de todas las necesidades que tenga ese bebé y además, ambos, como decía John Bowlby, que fue el padre de la teoría del apego, deben encontrar en ese vínculo la satisfacción y el goce, ¿vale? No somos máquinas, no somos robots, sino que además debe haber placer, ¿no? En ese vínculo. Pues cuando esto se produce así, en los primeros años de vida, en los primeros momentos, cuando nace el bebé y todo eso, cuando esto se hace así, en la etapa adulta, esos bebés, ya cuando son adultos, van a ser personas más independientes, curiosamente, con mayor capacidad de hacer relaciones
simétricas con otras personas, con capacidad de amar mejor a otras personas, sin esas dependencias emocionales, sin esas toxicidades. Y cuando cortan una relación de pareja, van a saber encajarlo mucho mejor que los otros bebés que han sido criados con un apego inseguro. Dentro del apego inseguro pues están los evitativos y los ansiosos. Hay más subdivisiones, pero a mí me gusta decir solo esas tres para no liar a la gente. Los evitativos son esos bebés que en este experimento que puede ver cualquiera en internet, pones apego, situación extraña y sale en internet un vídeo buenísimo sobre esto. Se ve cómo son los bebés según el tipo de apego que han tenido. Entonces, cuando ponen a una madre con su bebé en una sala, la madre se va y al rato vuelve y ven cómo actúa ese bebé. Pues los niños criados con apego seguro, todos los niños cuando se va la madre, pues lloran, se ponen mal, ¿no? Cuando vuelve la madre, depende del tipo de apego que has tenido, pues así responden, ¿no? El niño con apego seguro llega a la madre y se calma, vuelve a jugar con la madre y se calma, ¿vale? Porque está seguro de su madre, que no le va a abandonar ni nada de esto. En cambio, cuando el evitativo, el ansioso, seguía llorando, pataleando y enfadado, ¿vale? Y luego el evitativo, que a mí este es el que más pena me da, se quedaba así como mirando al infinito, como que no reaccionaba, a mí me da mucha pena los niños con apego evitativo porque son esos típicos niños que la gente dice, uy, es buenísimo, es buenísimo, lo dejas en la guardería, yo cuando vuelvo es que ni me hace caso, es buenísimo, es que le da lo mismo, se va con cualquiera, esos son apegos evitativos. Es que Eso es porque la sociedad nos pide lo contrario de lo que es claro, lo saludable, ¿no? es que Porque otra vez le tienes en socialmente, brazos, se va a mal acostumbrar si le llevas todo el día en brazos. efectivamente. Si llora no le cojas, porque si no se va a mal acostumbrar y te están... Y lo que la gente que dice eso no sabe es que precisamente los niños criados con apego seguro luego son más independientes que los otros. Los evitativos van a ser las típicas personas de adultas que les da miedo los vínculos, el compromiso, le incomoda la intimidad. Son esas personas frías, distantes, ¿vale? Y los ansiosos son los típicos celosos que no te dejan ni a sol ni a sombra. Bueno, he dicho masculino, pues celosos o celosas, que no te dejan ni a sol ni a sombra y que necesitan que le demuestres constantemente el amor que le tienes y tienen muchos complejos porque me van a dejar, Y estos son los de apego inseguro, es decir, los de apego seguro, esos niños que dicen, no los coja, que los mal acostumbra. Bueno, pues esos mal acostumbrados son luego los más sanos mentalmente y además los que establecen mejores relaciones con sus parejas cuando son adultos, relaciones de amor de verdad, no estas dependencias, estas toxicidades ni estos desapegos de los evitativos, ¿sabes? Que son los que mejor saben relacionarse. Interesantísimo todo esto y súper importante también para, de nuevo, hacer caso a nuestra intuición, que es lo que me viene a mí, ¿no? En este momento, que cuando todo el mundo te cuestiona desde fuera, con esta información en la mano sabremos que es que nuestra naturaleza interior nos está diciendo las cosas correctas. Si mi hijo está llorando y yo le quiero coger y no aguanto su llanto, Claro. es que esto está programado por su salud y la mía, es decir, que es bueno para ambos. Entonces, Sí, es que el apego inseguro es malo para el bebé, pero también para la madre, ¿eh? Para la madre que, a ver, me refiero a ese tipo de madre que se ha leído el libro este famoso, que no quiero darle más fama, que dice que hay que dejar a los niños llorar y tal, lo que hacen al final es pues como lo del perro de Pavlov, ¿no? Es un condicionamiento clásico lo que hace al final el bebé, pues deja de llorar y duerme del tirón porque dice, bueno, no me van a auxiliar, es decir, es una indefensión aprendida lo que tiene ese bebé y eso tiene... Y fíjate que aún a día de hoy, a mí todavía me lo han recomendado ese libro. Sí. O sea que seguimos como arrastrando un poco esa en la época idea. mía, hasta en el pediatra te lo recomendaban. Para que veas que la maternidad no es cosa de los profesionales. Porque quien lo escribió es profesional, precisamente. Sí. Bueno, Miriam, la última pregunta y ya, porque se nos acaba el tiempo y me parece importantísimo el parto como un hito sexual en nuestra historia, ¿no? Cuentas tú también en tu libro una experiencia de una mujer que vive un parto súper traumático y que durante casi 20 años de su vida está recibiendo medicación psiquiátrica por depresión. Tremendo. Y
me pregunto, ¿el parto como experiencia traumática también influye en la vivencia de nuestra sexualidad después? Por supuesto, por supuesto. ¿Cómo es? Eh, a ver, es que si tú tienes una depresión, la sexualidad queda en un segundo plano. Eso Ay, es perdón, así, ¿no? me he cortado una parte de la pregunta, que es esta, que le han dado la medicación, pero nos cuenta Miriam que es que se ha disociado totalmente de ese Sí. hecho. O sea, como que Eso es, pasa... ese tema, mira, es que es un problema social importantísimo, para que veáis hasta qué punto la ceguera que tenemos, o sea, ceguera emocional total. Esta experiencia que cuento en el libro fue de una mujer que no era ella mi paciente, sino venía trayendo a su hija de 16 años y me dice, mira, no sé por qué, en un momento de la conversación salió, ah, sí, porque ella es melliza y tal, y tuvo un parto gemelar y tal, y dice, uy, pero fue horrible, fue horrible. Digo, ah, sí, ¿qué le pasó? Dice, y bueno, y ahí salió. Digo, si digo, y que no lo vemos la gente. Bueno, te voy a contar porque esto es muy importante. Esta mujer tuvo una preeclampsia grave, llegó a convulsionar, es decir, desarrolló eclampsia. Acabó en la UCI, ¿vale? Hicieron una cesárea, a vida o muerte, todo, se va a la UCI, estuvo no sé cuántos meses en la UCI. A los 4 meses conoció a sus bebés, ella ciega, estuvo ciega durante un tiempo, no sabía si iba a recuperar la visión. Y entonces, pues nada, pues cuando llega a casa, pues estos son tus bebés. Imagínate, ¿eh? Imagínate lo traumático, es que esto de contarlo se me pone la piel de A gallina. mí también, ¿eh? Imagínate, Me pone la piel de gallina. imagínate lo traumático que debe ser eso. Estos son tus hijos, tú ciega, has estado 4 meses en la UCI. Y la gente, pues claro, le decía, oye, tienes que estar contenta porque es que te han salvado la vida. Y la mujer luego recuperó la visión y todo el mundo celebrándolo todo, ¿no? Porque, bueno, oye, tienes que estar contenta, esto de estar contenta por narices, ¿eh? Tela, ¿eh? El daño que hace. Bueno, pues esta mujer acaba en un psiquiatra con psicofármacos y a día de hoy sigue tomándolos desde ese momento. Es decir, cualquiera entendería que un parto traumático le ha ocasionado todo eso. Pues no lo entienden. En su entorno dice, porque ella cuando me cuenta todo esto y dice, uy, pues sí, pues dice, entonces estoy yo con la ansiedad, como diciendo, uy, me acabé de dar cuenta que a lo mejor es por eso. Y entonces yo le dije, pero a usted, o sea, nadie le ha dicho que eso es muy traumático, que tal. Y dice, no, pues es que la gente me decía que de qué me quejaba, que encima que estaban bien los niños y que de qué me quejaba y de qué me quejaba, que llevaba ya no sé cuantísimos años tomando psicofármacos y disociando totalmente de que eso de tomar psicofármacos es porque ella está mal y ya está, ella está loca o le pasa algo. O sea, asumió eso de que ella está mal y nadie le ayudó a esa persona de verdad. Es decir, ni siquiera una triste psicoterapia, ni eso. Y que, Es que es bueno, muy fuerte el poco espacio que tenemos, porque durante todo el embarazo yo estuve asistiendo a las reuniones del Parto es Nuestro, que me empoderó mucho, ¿no? Y hay mucha información de valor en estas reuniones. Y me sorprende porque incluso a día de hoy sigue ocurriendo. Mujeres comparten su experiencia de parto traumática en estos espacios, se dan el permiso, sueltan y lloran. No han tenido ese permiso ni ese espacio para poder vivirlo. Es como que al embarazo se le da... No le damos espacio a la sociedad para que las nada, mujeres pero cuenten fíjate, su fíjate parto. hasta qué punto que alguien podría decir a esa mujer, es que esa mujer necesita ayuda. Es que has estado a vida o muerte en la UCI, conoces a tus bebés estando ciega, que no sabes si vas a recuperar la vista. O sea, tú imagínate qué tipo de vínculo puedes desarrollar tú con tus bebés. Y qué drama esa mujer. Y que esté toda la vida calladita y tomando sus psicofármacos porque, claro, ella está mal. ¿Cómo que ella está mal? Lo que está mal es todo el entorno que no se ha dado cuenta no ha podido ni llorar eso que le ha ocurrido, al revés, todo el mundo celebrándolo de que menos mal, que mira, que bien, que se ha salvado el bebé, por favor, así no se ayuda a las personas. Es como el duelo gestacional, ¿no? Cuando pierdes a tu bebé en la etapa intrauterina, es un duelo completamente silenciado y negado socialmente
Y esto no puede ser, es que esto genera muchísimo daño a las personas que lo sufren. Hay que aprender a escuchar y cuando una persona está mal, a escucharla y es que simplemente con eso ayudamos muchísimo, escuchándola. Sí que no hay que hacer grandes cosas, pero lo que no podemos es silenciar su dolor. No podemos decir, pues no te quejes porque esto, pues qué bien, y ponerlo todo, edulcorarlo todo, porque así no se solucionan las cosas. Efectivamente, comentarios que son además súper comunes, ¿no? Y Entonces, de esa forma, de eso digamos que sí, perdón que te interrumpí. no, que de todo eso precisamente hablo mucho en el libro, ¿no? De cómo pues, las emociones negativas, mal llamadas negativas, pues cómo en nuestra sociedad tenemos ahí como un rechazo total, ¿no? Al envejecimiento, a la muerte y las emociones negativas. Todo tiene que ser felicidad y todo. Y eso hace mucho daño, porque cuando una persona está mal por algo. No es porque le da la gana de estar mal. Entonces, esa negación y esa sociedad que queremos construir de que todos contentos, todos felices, todos jóvenes, que no existe eso, que vamos a sufrir todo el mundo, que el dolor existe y hay que darle su espacio para poderlo elaborar y necesitamos espacio para todo eso, ¿no? Y en fin, esto daría para... Pero si alguien quiere saber más, ya sabe. Sí, sí, está todo súper explicado, muy bien explicada, con muchas más cosas que las que hemos hablado aquí, un montón muy interesantes para que las veáis en el libro de Miriam. Miriam, muchísimas gracias por esta entrevista. Gracias Me ha a ti. encantado escucharte. Podría tirarme horas hablando de este tema que es tan necesario. A lo mejor en el entorno tuyo en concreto es algo que ves más y la gente se permite más hablar, porque es verdad que cuando pasas una consulta parece como que no, ni siquiera. No, soy yo la que le promuevo eso. Es decir, que mucha gente, o sea, esta mujer que te estoy contando, es que ni siquiera era paciente mía. Lo que pasa que es que yo rápidamente lo cazo, digo, esta mujer tiene aquí algo gordo. Y cuando empezó a salir todo eso, claro, le recomendé, mira, deberías ir a una psicóloga perinatal, porque son las personas más capacitadas para ayudar a las mujeres que han tenido partos traumáticos, las psicólogas perinatales. Y le estuve recomendando a una psicóloga perinatal que trabaja aquí en Almendralejo. En fin, estuve dándole su tiempo para orientarla. Pero que esto no, o sea, esto porque yo me puse a escuchar activamente a esta mujer. Esta mujer no cuenta esto por ahí. A mí no me van contando las cosas, no sé si que yo les dé ese espacio. Es decir, esas personas necesitan que les des ese espacio para poderlo hablar. Pero si no les damos espacio, pues... Para mí, súper importante de todas las cosas que has dicho, me quedo con esta idea de la importancia de darnos el espacio y el tiempo para poder vivir nuestras maternidades, tanto desde el embarazo hasta la crianza, con lo que salga ahí. Es decir, darnos permiso para que salga lo que tenga que salir, sí, intentando bajar un poco el volumen a la mente, ¿no? Y que de esa forma también nuestras vidas sexuales se verán beneficiadas, ¿no? Si nos respetamos en nuestros espacios y en nuestros ritmos, entendiendo que en el libro me encanta, en el capítulo, porque está muy claro la importancia de ese vínculo inicial, de respetar ese espacio y ese tiempo que necesitamos mamá y bebé, ¿no? Y que después todo se podrá retomar. Pero ahora, es que tú cómo lo cuentas, es que es tan brutal todo a nivel, o sea, a nivel de todo tipo, desde de cómo funciona el cerebro, cómo funciona nuestro cuerpo, está todo súper bien planificado en la naturaleza. Por tanto, démonos ese espacio y ese tiempo y veremos beneficios después, ¿no? Cuando tengamos que retomar poco a poco nuestros espacios personales. Mira, muchísimas gracias. Muchas gracias. Por favor, seguidla, el libro, compradlo. El libro, por favor, el libro. No, es que el libro me están, curiosamente, le está gustando muchísimo a un crisol de perfiles impresionantes. O sea, lo mismo que lo lee una mujer que no ha estudiado nada de carrera ni nada, que una profesional, una colega que dice, pero bueno, y todo esto, porque claro, no es un libro de medicina como tal, ¿vale? Sí, que es para todos los públicos. Sí que hay mucha parte académica en el libro, pero que lo he aprendido fuera de la academia. Y muy bien explicada para todos los públicos. A través de ese otro caminito de la ciencia que normalmente no nos llega, ¿vale? Porque hay mucho, o sea, todo lo que tenga que ver con autoconocimiento, autocuidado, todo eso, toda esa ciencia que hay, esa es complicada que te llegue. O te pones a buscar o no encuentras nada. Bueno, pues todo eso que llevo buscando años, que llevo estudiando, pues todo eso lo meto aquí en Hablemos de Vaginas. Porque hablar de vaginas, para mí, no es hablar de vaginas.
es hablar de mucho más. Y ahí queda bastante claro. Muchas gracias, Miriam. Un beso Gracias. gigantesco. Queda esto colgado en tu perfil, ¿no? Esto quedará colgado 24 horas Sonia y cuando Encinas, cuando luego seguidla. se acabe, me guardaré, esperemos que no haya ningún fallo tecnológico, por Dios, pero la historia es, nos quedamos con este directo 24 horas, cuando acaben las 24 horas desaparece de Instagram, pero yo me lo quedo guardado e iré publicando una entrevista tras otra a partir del día 27, o sea, del 27 de abril. Vale. O sea, podréis volver a consultarla y verla todas las veces que queráis. Pero ahora también... ahora de entrada queda 24 horas en tu perfil. Lo digo porque luego me preguntáis, a ver, le dais al circulito de la foto de ella y ponéis ver vídeo en directo. Y ya está, y lo veis. Y si no, cualquier pregunta yo la respondo encantada para facilitaros lo que podáis acceder a esta conversación tan importante. Un besote gigante, que tengas un feliz día de confinamiento y nada, que seguimos en contacto. Gracias por tu trabajo, Miriam. Gracias.